tanto la ciencia como el arte, al final se están haciendo la misma pregunta. Y son las preguntas relevantes que tenemos los seres humanos. ¿Quiénes somos en este caso? ¿Y cuál es nuestro proceso de enfermedad? Las monomanías de Géricault son una serie que pintó el artista francés, Théodore Géricault, a principios del siglo XIX, y fueron una serie de cuadros que él pintó retratando personas que estaban enfermas, que en aquella época se llamaban alienados, en los hospitales psiquiátricos del París postnapoleónico. Nosotros sabemos que Géricault pintó 10 monomanías por encargo de un psiquiatra de la época, que en aquella época se llamaban alienistas, pero de esas 10 monomanías solamente se conservaban 5. La monomanía es una obsesión fija sobre un tema concreto. Entonces él cuenta que el paciente, salvo cuando hablamos de ese tema, parece una persona razonable y completamente normal, pero cuando se le menciona ese tema está alienado, ¿no? Pues muestra una serie de sintomatologías. Entonces, las monomanías que se conocían hasta ahora pues están relacionadas pues con la ludopatía, con la cleptomanía, con la envidia, etc. Por una carta de 1863 se sabía que eran 10 y por tanto 5 estaban desaparecidas. Yo a partir de ahí, bueno, pues hice una labor de investigación y conseguí encontrar una que se había expuesto hace unos años, concretamente en 2013, en el Museo de Arte de Rávena. Entonces yo vi un cuadro que era compatible con la serie, entonces investigué sobre este cuadro, sobre todo con contactos con el museo, y al final tuve la suerte de contactar con la familia propietaria de este cuadro, que me invitaron a verlo, está en Italia, y bueno, pues fui, lo visité y después pedí permiso para poder publicarlo en una revista científica. Y este cuadro, que se llama El hombre melancólico y que yo proponía, que es la monomanía de la religión, está perfectamente descrito en los textos de los alienistas, atribuido a Théodore Géricault, y el cuadro pues, es perfectamente compatible con la serie, desde el punto de vista pictórico. Una vez publicado en Lancet Neurology, que tiene mucho impacto a nivel mundial, pues me contactó una persona, un director de una galería, una pequeña galería que está en Versalles, diciendo que él tenía un cuadro que sospechaba que era una monomanía y me invitó a visitarlo, que es la monomanía de la embriaguez, pero es que además lo más curioso de ese cuadro es que tiene una pegatina, datada también en la segunda mitad del siglo XIX, donde dice que es una monomanía procedente de la viuda de Georgette, que era el alienista que encargó las monomanías. Y la tercera monomanía encontrada surge de nuevo de una labor de investigación, y la historia es más curiosa porque resulta que está expuesta en el Museo del Louvre con el título El hombre de la Vendée. Mi hallazgo diferencial es que yo encuentro descrito ese caso clínico en uno de los textos de los alienistas. Ver por primera vez una monomanía que había estado olvidada o enterrada en algún sitio durante 2 siglos, la verdad es que es una de esas emociones que sentimos los científicos cuando encontramos a alguien que no ha visto nadie, nadie lo ha encontrado previamente. Y esos momentos nos ocurren algunas veces, muy pocas, a lo largo de nuestra carrera. Yo creo que la aportación es importante porque por primera vez podemos asegurar que esa segunda parte de la serie existió, cosa que incluso había estado en duda. Desde mi punto de vista se abre un nuevo campo de investigación donde seguir profundizando y seguir buscando esas monomanías que faltan. A mí me encantaría que en algún momento aparecieran, incluso me encantaría poder contemplar las 10 monomanías juntas. No sé si lo veremos, porque hemos tardado 200 años en encontrar esas 3 monomanías perdidas, pero yo soy optimista, siempre lo he sido, y estoy convencido de que algún día las podremos observar.